casino en Monte Carlo. La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Buenos días, iniciamos nuestro programa del día 3 de septiembre de 2016, cuando son las 8:01 por Radio Chart 89.1, FM Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio de Liberá, el domingo 4 de 8 a 9 de la mañana. Y saludamos como siempre en LT42 a Alberto Ciares, que suele estar en la programación de LT42 los domingos. Saludamos a los operadores de FM Taqui, a su propietario Juan Carlos Celser y señora, al operador de FM Mercedes. Y aquí les saludamos a Mariano, que está en los controles técnicos. Los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773 40 24 31, 40 24 31. Como siempre, nuestro artículo hacia dónde vamos en las páginas de acá de la radio, de internet, que la radio pueden escuchar también por internet, www.mercedestotal.com, donde debajo de mi artículo hacia dónde vamos aparece el audio, aquellos que quieran escuchar este u otros programas anteriores. También por las páginas www.impactomercedes.com.ar y www.mimercedes.com.ar, el primero de Javier Ponce, el segundo de Mauricio Carruega. Y bueno, la farmacia de turno el día sábado es Cairuz 2 y el domingo Farmar. Cairuz 2 sábado, Farmar el domingo. Prefieren niños con hambre que un preservativo. Y las cigüeñas trabajan a dobles turnos. Bueno, aclaremos que el sábado pasado, por acá por Radio Char, Taqui y FM Mercedes, no estuvimos. El domingo pasado tampoco por el T42, porque, bueno, me salió un viaje a Colonia Carlos Pellegrini. Así que no pude estar. Ahora estamos. Ahora voy a también leer y comentar el artículo de la semana pasada, que fue publicada además en el Semanario de Payubre, también en el periódico El Aguijón. En materia de efemérides, la Iglesia Católica ha estado recordando el 30 de agosto, el día de Santa Rosa de Lima, aquella primera santa de América, peruana ella, y el 31, el día de San Ramón Nonato, el patrono de la barriada de Villa Rivadavia. Y recordamos también que un 30 de agosto de 1980 se producía la quema de 1.500.000 libros. La dictadura cívico-militar de Videla Martínez de Hoz. Para ser más completo, yo siempre digo dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástico-mediática. No se conformaba con perseguir a los opositores, detenerlos, torturarlos, asesinarlos, hacerlos desaparecer, obligarlos a que se exilien, que fueran del país. También persiguieron libros.
1.500.000 libros pertenecientes a al Centro Editor de América Latina, que fue creado por quien también hiciera posible que se creara y se creciera como editorial Eudeva, aquella famosa editorial de la Universidad de Buenos Aires, que fue también víctima, podríamos decir así, de la dictadura de Onganía, cuando entró a perseguir y a reprimir en las universidades. También persiguieron a los que manejaban Eudeva. Retirado de la Eudeva, el mismo, que no recuerdo el nombre ahora, el mismo que presidía Eudeva creó el Centro Editor de América Latina, que hizo posible que el libro llegara a muchísima gente que antes no leía, o porque no tenía la costumbre, o porque por el costo de los libros no podían. Tanto Eudeva como el Centro Editor de América Latina publicaban obras muy baratas. No tenían, por supuesto, la calidad por ahí de papel de los libros caros, pero hizo posible que millones de personas accedieran a la lectura. Pues ese día, el 30 de agosto de 1980, la dictadura quemó en presencia del director de esta editorial 1.500.000 libros porque los consideraba inconvenientes para que los argentinos leyeran. Bueno, esto en materia de efemérides. En materia de informaciones, bueno, fue noticia de la semana, creo que el tema de Liberá, que finalmente fue aprobada. Es ley provincial el traspaso de la jurisdicción de las 150.000 hectáreas que donara, que tiene la intención de donar la familia de Tompkins a la Nación. La condición era que pasara a la Nación, y crear sobre esa base el Parque Nacional Liberá. Bueno, a lo mejor Cali llega a tiempo ahora, porque él estuvo entre la delegación desde Mercedes, que fueron para hacer oír su voz en contra de este proyecto en Corrientes, que fueron parados varias veces por la policía. Ahora ya vamos a comentarlo. Este domingo escuché que se va a hacer el festival o concurso de Maipú. De paso, insisto en esto, yo ya había mandado mensajes acá a Radio Char. Si estamos reivindicando algo de la cultura nuestra, correntina, con sus raíces guaraníticas, creo que por lo menos debiéramos tener la delicadeza de pronunciar bien. Si queremos utilizar un término en guaraní, porque es que un santafesino o un porteño pronuncie mal, bueno, es entendible, pero que un correntino, encima quienes están promoviendo la cultura correntina de raigambre guaranítica, digan Maipú o Maipí, es una vergüenza. Yo creo que la Dirección de Cultura mínimamente debiera exigirle a quienes participan que por lo menos aprendan a pronunciar la palabra, y si no, digan directamente, si quieren, si les resulta difícil a algún correntino pronunciar el guaraní, digan directamente el concurso de guiso de harina, y queda más claro. Bueno, liberar la refacción de una cárcel en Goya, que a mí me parece positivo. Y a nivel nacional, la marcha y, bueno, toda la situación económica, social del país. Macri en China, donde no parece ser muy conocido porque pusieron el nombre de Franco Macri como presidente de la Argentina, y en realidad no es el padre, sino el hijo el presidente. La situación de Brasil, la caída de Dilma Rousseff, que merece mi artículo de esta semana en Hacia Dónde Vamos. La situación en Venezuela, entre otras cosas, entonces, a lo largo de nuestro programa hoy. Ábrase a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, acuérdese.
Bueno, vayamos a los titulares del semanario Paiure esta semana, que dice, del viernes 2 de septiembre, Consejo Deliberante, buscan que el municipio publique licitaciones y concursos de precios. El miércoles, San Ramón vivió su fiesta. Otra vez vuelve la preocupación, detectan casos de leishmaniasis. En una semana tuvieron 5 casos confirmados. La economía que nos duele a todos por salpicón, más o menos dice que estamos mal, nadie lo duda, que nos han robado funcionarios del más alto nivel. Hemos visto por TV, pero ¿cómo es posible que no se pueda mejorar algo de la economía? Y bueno, se refiere a la economía familiar también. Dice, un país que produce alimentos, que tiene recursos naturales, que puede generar su propia energía, que todo aquel que tiene un pedacito de terreno es rico porque puede producir no solamente animales, vacas, ovejas, también tener pollos, gansos, patos, abejas, frutales, hierbas, medicinales, en fin, un abanico de posibilidades. Bueno, ese es el tema de salpicón en esta semana. La semana próxima se conocerá la sentencia en el robo a Gómez. Se juega la fecha postergada en fútbol local. Municipio, apertura de calle y vereda para la escuela número 6. Además se colocaron las rampas que donó el Rotary de Mercedes. Comisaría Segunda, profundizan controles de tránsito. Se reprogramó la fecha suspendida. En la contratapa toda la información deportiva en el semanario Paiure. Y el periódico El Aguijón, que salió el 31 de agosto, tiene los siguientes títulos: una hormiga en problemas de candidata a gobernador a sospechoso por enriquecimiento ilícito. Y se refiere a Pedro Gerardo Casani, alias Perucho, presidente de la Cámara de Diputados y ex liberal, actualmente uno de los líderes de ELI, la nueva formación liberal que se separó del Partido Liberal. Dieron de alta a la Beba del Milagro en el hospital de Corrientes. Cámara de Diputados de Corrientes, hasta con bosta se construye el rancho. El gobernador Colombi convenció, entre comillas, a 4 diputados del PJ que votarán con eco a favor de la entrega de los esteros de Liberá. Liberaron a jóvenes detenidos por la muerte de Lucas Bevans, el muchacho golpeado que dicen que no murió por los golpes, sino por neumonía. O sea que en todo caso habrá que buscar la responsabilidad de los médicos que lo atendieron, ¿no? Noticias de último momento, Colombi muestra que a pesar de que se está retirando, todavía mantiene algo de poder. Un colectivo con personas de Mercedes que viajaban a Corrientes en defensa de la entrega de Liberá, fue demorado en todos los controles policiales a la altura de Sombrero, lo dejaron retenidos y manifestantes cortaron la ruta hasta que las liberaron el paso, ¿no? Tuvieron la suerte de que pasara por allí el exdiputado Martínez Llano, que se comunicó rápidamente con el juez federal de Corrientes y dio intervención a la gendarmería y que hizo posible que fuera liberado el colectivo y pudieran seguir su camino hasta la ciudad de Corrientes. Colombi presentó el proyecto de reforma de la Constitución y en la contratapa del periódico El Aguijón dice: otro papelón de los ediles opositores, del ridículo no se vuelve. Papelón tras papelón, concejales de la oposición quedaron nuevamente en ridículo ante la ciudadanía de Mercedes, ya que la justicia determinó que Diego Tape Caran puede ser secretario de gobierno. Recordemos que el Consejo Deliberante es su mayoría opositora, oposición del radicalismo, liberalismo, ELI y la nueva opositora a Víctor Semoray, que fue electa con él, Analía Velázquez, que todavía conserva el título de presidente del Partido Socialista, que está votando junto con los radicales. Y bueno, y está en la tapa, en la foto, mejor dicho, de todos los concejales opositores a Víctor Semoray que le votaron en contra de que fuera designado
Diego Caram como secretario de gobierno, y que son, dice acá, los concejales opositores: Gerardo Condado, en Radical; Juanchi Vallejo, Radical; Mariel Mesa, Radical; Claudia Sánchez, Radical; Analía Velázquez, peronista al servicio del radicalismo ahora; Silvero, liberal, que fue electo también con Víctor Semborain, pero que se dio vuelta a los pocos días; y el presidente del cuerpo, Daniel Anzola. Bueno, acá recuerda que ya habían votado antes, también habían intentado impedirle a Víctor la asunción como intendente, y dice en ese momento también la justicia les dijo que estaban equivocados. Ahora nuevamente la justicia les dice están equivocados. Estos personajes, dice la Gijón, que desde hace tiempo solo tratan de destruir y obstruir la tarea del Ejecutivo, deberían ponerse a trabajar realizando proyectos para bien de los mercedeños y no perder el tiempo en chicanas absurdas, y que la realidad los está mostrando qué clase de personajes son en toda su dimensión. Bueno, no está Cali porque quería que él me ampliara. En realidad, la información que yo tengo es que, bueno, que salió en todos los medios, que el proyecto sobre Liberá tuvo modificaciones en la Cámara de Diputados. Con esas modificaciones fue aprobado por 23 votos, si mal no recuerdo, 23 votos, necesitan 18. La oposición de 6 concejales que eran peronistas y uno de Forja, entre ellos Barrio Nuevo, y un ausente, el diputado autonomista Alfonso, que estuvo ausente. Y la sorpresa, bueno, por lo menos para mí, pensaba que por ahí algún senador peronista podía revisar su primer voto. Recordemos que en la primera votación en el Senado ya todos los peronistas habían votado a favor de la entrega liberal. Y llama la atención, uno, que se insistió por unanimidad en el Senado, y segundo, la velocidad, porque esta ley fue aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados el miércoles, y el jueves ya el Senado, por unanimidad, aprobó con las modificaciones y se convirtió en ley. Bueno, ahora no queda más que, bueno, creo que Iberá Patrimonio de los Correntinos va a recurrir a la justicia, tendrá la última palabra, y después nos queda ver en la práctica y en el terreno cuáles son las consecuencias. Me llamó la atención, no escuché todos, hoy no leí todos los argumentos del diputado peronista Meichner, un abogado a quien conozco desde el año 85 en adelante. Militamos juntos en la Renovación Peronista, cuando la Renovación Peronista en Corrientes lo lideraba Enrique Basel, era del grupo de Corrientes, Tito Meichner, muy joven entonces. Me llamó la atención que el argumento, por lo menos por lo que leí en los medios, pareciera que fuera el argumento principal de Meichner en favor de la entrega liberal, es porque alguna vez Perón soñó en su primer gobierno con que Liberá fuera parque nacional. Si solamente por esa cuestión nostalgiosa y sentimental, un diputado de hoy, 2016, siglo XXI, vota solamente por eso, sin medir las consecuencias que en el terreno puede tener, las consecuencias negativas, especialmente para los pobladores. Porque dejemos de lado un poco el sentimentalismo de que, bueno, Liberá es correntino, patrimonio de los correntinos, y que tiene que ser manejado por los correntinos, como decía hace 3 años Ricardo Colombi, en los spots de campaña en contra de Camavi, y hoy resulta que hizo todo lo contrario. Dejemos de lado, si quieren, los sentimentalismos, el apego como correntino que tenemos a Liberá, y veamos las consecuencias prácticas en el terreno que puede afectar a los pobladores y a los productores de la zona. No sé si Tito Meichner se tomó el trabajo, además de buscar en la historia del peronismo
ese sueño de Perón allá por el año 45 al 55, si además de eso se tomó el trabajo de conversar con los que van a ser afectados en el terreno, que son los habitantes de la zona. No sé si se tomó el trabajo de escucharlos. Y mejor todavía, si se fue al terreno a conversar con ellos, que es uno de los reclamos que se hacía, ¿no? Que se converse, que los diputados se molesten, así como se molestaron diputados y senadores de ir invitados por Tompkins a reunirse en colonias Carlos Pellegrini, se hubieran molestado de ir a conversar con los pobladores de la zona sobre cuál es su realidad. Bueno, pero es ley, así que esperaremos qué pasa en el de justicia y si no, esperar cuáles son las consecuencias. Y ahí habrá que reclamarle a estos políticos que votaron a favor de la entrega de Liberá. Reclamo que por otra parte, miren si tendremos pruebas de la incoherencia de nuestros políticos. Entre ellos, como decía, el caso de Ricardo Colombi, que hace 3 años publicaba un spot en contra de la entrega de Liberá y lo acusaba al entonces candidato a gobernador Camau de querer entregar Liberá, defendiendo a Liberá como el gran patriota correntino. Y resulta que es él quien hoy lidera este proyecto de entrega de Liberá a la jurisdicción nacional. Y sobre todo me llama la atención de parte de los peronistas, porque una cosa es entregar el Liberá, que si bien es una cosa definitiva, esté quien esté en el gobierno, pero justamente cuando está un presidente neoliberal, amigo de los extranjeros, que ya flexibilizó la ley de tierras para que más extranjeros puedan comprar más tierras en la Argentina. Un presidente como Macri que está haciendo cola entre los chupamedias de los gobiernos norteamericanos para decirle yo soy más incondicional, ahora va a ponerse a competir con Temer, el golpista de Brasil, a ver quién le chupa mejor la media a Estados Unidos. Y como parte de la chupada de medias a Estados Unidos está la entrega de soberanía del país. El permitirle entrar tropas, el permitirle bases militares, el permitirle... Porque toda la historia de las dominaciones extranjeras en suelos de los países más pobres ha sido siempre el cuento de la defensa de los intereses de sus ciudadanos. En nombre de la defensa de los intereses de sus ciudadanos, Estados Unidos se quedó con las tierras de California, Texas, que eran de México. En nombre de la defensa de los intereses de sus ciudadanos, Inglaterra, Francia, Holanda y muchos países coloniales de Europa se iban apropiando tierras, porque se asentaban colonos en determinados países y cuando los gobiernos locales querían imponerles las leyes del país, ahí venían las tropas inglesas o francesas o holandesas o españolas o después norteamericanas a defender, entre comillas, los intereses de sus ciudadanos y se apropiaban de las tierras. No sé si alguna vez, ahora Tonki lo dona, eso me parece positivo, habrá que ver las condiciones, que quede más vale en mano de Nación y no de Tonki, porque si no, no sería raro que el día de mañana vengan tropas norteamericanas en nombre de la defensa de los intereses de un ciudadano norteamericano a asentar tropas en Liberá. No van a necesitar por ese pretexto porque Macri le va a abrir las puertas. Pero bueno, como dije, esperemos cuáles son las consecuencias de esto. Vamos a un primer tema que tenés, Mariano, para ofrecernos ahí. Mario Bofill y estudiante del interior. Bueno, luego vamos a nuestro artículo de la semana pasada, que se refiere a, el título es Genocidas, el neoliberalismo no puede tener preso a quienes le sirvieron, y tiene que ver con esto de empezar a liberar a los criminales presos de la dictadura.
Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Y me encontré con tus ojos de miel, la costanera, tu rostro ante mi rostro, mirándome en tus ojos y me hallé besándote y nunca más fue nada igual. No sé lo que pasó con mi cabeza, no me entraba ni una letra y aflojé en la facultad. Que me dejó, por Dios, pero al final llegó. Era el amor. A mi padre lo vi algo distinto y le dije despacito si es que algo andaba mal. A mi cabello largo lo miraba, es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos a mi casa, su recuerdo me doblaba y lloraba en la pensión. Y me encontré con tus ojos de miel, no olvidaré tu mano con mi mano, en silencio caminamos y me vi besándote y nunca más fue nada igual. Y vinieron los engrudos y carteles, pasacalles y reveses de mi lista dignidad. Pero al final tendré tus ojos de miel. Era el amor. Recuerdo que llegaba de mi pueblo, mi hermanito el más pequeño, a empezar la facultad. Los muchachos lo llevaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fue a bailar. En el mes de la primavera y de los estudiantes, escuchábamos a Mario Bofill en su tema Estudiante del Interior. Bueno, para terminar la parte provincial, digamos que estuvo en estos días el gobernador en Goya, refaccionando, ampliando, mejorando la cárcel de Goya, ¿no? Yo siempre digo, ojalá en vez de hacer cárceles, hagamos más escuelas, más hogares. Por ejemplo, hogares para recuperar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que están en las adicciones. Pero bueno, la realidad es que hay muchos presos y que hacen falta cárceles. Así que, bueno, bienvenido sea para que, como dice la Constitución, más allá de aquellos que siempre quieren que el delincuente esté de la peor manera, salvo que caiga algún familiar, ahí cambian su opinión. Es importante que las cárceles
sirvan no para crear mayor resentimiento y mayor odio contra la sociedad, sino para que, como siempre se dice, reinsertar, resocializar, prepararlos, que estudien, que trabajen, que se hagan un oficio mientras están en la cárcel para salir con posibilidades de llevar una vida decente y honesta una vez que salen. Y antes de ir a las cuestiones nacionales, vayamos a nuestro artículo de la semana pasada, que está en el seminario, el periódico El Aguijón también, y que se titula Genocidas, el neoliberalismo no puede tener presos a quienes les sirvieron. Los indultos de Menem. Al presidente Alfonsín, los cara pintadas, encabezados por Aldo Rico, que hoy se sienten reivindicados por Macri, desfilaron, y Macri dijo que estaba bien con el ejército el 9 de julio. Decía, los carapintadas le sacaron a Alfonsín mediante levantamientos las leyes de obediencia debida, según la cual el que torturó, violó, asesinó y robó no es culpable, porque lo hizo cumpliendo órdenes. Y de punto final, por ley, se dio por terminados los juicios. Y recordemos, sobre el primer punto, eso de la obediencia debida, que el general Balsa, siendo jefe del ejército, en la época de Menem, sentó la posición de que ningún militar está obligado a cumplir órdenes ilegales. Menem, en cambio, no necesitó presión. Él no podía desarrollar su política neoliberal, manteniendo preso a quienes hicieron posible su aplicación a partir de 1976, es decir, de la política neoliberal. Por eso liberó a todos los criminales que cumplían condenas, los criminales de la dictadura, encabezados por Videla y muchos otros, que fueron los que hicieron posible la aplicación de las políticas neoliberales de Martínez de Oz y los que le siguieron. Menem no podía mantenerlos presos y los liberó con el mentiroso argumento de la pacificación y la unidad entre los argentinos. Para compensar, también liberó a los jefes guerrilleros que estaban condenados, entre ellos Mario Firmenich. A alguien se le ocurre pensar que las democracias occidentales hubieran liberado a los criminales y genocidas nazis en nombre de un supuesto afán de pacificación y unidad entre los hombres. El caso de Rudolf Hess, criminal nazi condenado a prisión perpetua el 1 de octubre de 1946, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Murió en la cárcel de Spandau, Berlín, el 17 de agosto de 1987, a los 93 años. Jamás salió de prisión, al igual que otros genocidas. La justicia aliada nunca atendió reclamos de humanitarismo, seguramente en la convicción de que no podía darse ese beneficio a quienes violaron todas las normas elementales de humanidad, como dijo Ernesto Sábato en el informe Nunca Más, refiriéndose a nuestros dictadores. La actual restauración neoliberal de Macri sigue la línea. El diario La Nación, vocero del liberalismo fascista, y esto, aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque la palabra liberal, es decir, la aparición del liberalismo en la época de los reyes tiranos, reyes absolutistas, que gobernaban ellos diciendo que recibían su poder de Dios y no respetaban nada, no había división de poderes, no había elección, el pueblo no votaba. Frente a esos reyes absolutistas surgió el liberalismo y en ese momento fue positivo. Surgió defendiendo en contra de ese absolutismo monárquico, en contra de los abusos, a favor de las libertades. Bueno, así, para eso surgió el liberalismo, hasta que se apropió el capitalismo de las ideas y finalmente terminaron haciendo lo mismo que los reyes absolutistas. Y digo liberalismo fascista porque fascismo, se le dice fascismo a todo aquello que se hace por la fuerza, mediante la fuerza. Y el liberalismo acá
cuando no pudo más ganar elecciones después de 1916, llegó al gobierno y impuso medidas por sus intereses siempre a través de la fuerza, apoyando todas las dictaduras. Por eso hablo de el diario La Nación, vocero del liberalismo fascista de la Argentina. Fue el primero en reclamar el fin de los juicios contra los criminales de la dictadura. Sabemos que a ese diario y a quienes le expresa no les conmueven razones de humanidad o de unidad nacional. Si les hubiera interesado, no habrían ocultado y sido cómplices de los crímenes de la dictadura. Para ellos, los criminales deberían ser considerados héroes de la patria, como lo reclamaban Videla y sus subordinados. La familia Macri pasó de unas 7 empresas a tener unas 46 al final de la dictadura y con sus millonarias deudas pasadas al Estado. La Nación y Clarín se quedaron con la única empresa proveedora de papel diario gracias al apriete, secuestro, tortura y amenazas de muerte de los dictadores sobre sus propietarios. Entonces, ¿qué pueden tener La Nación y Clarín en contra de los genocidas nazis argentinos? Nuevamente, razones de humanidad. Se los quiere presentar como unos pobres viejitos. Basta leer el informe Nunca Más para saber quiénes son. No cuestionamos el arresto domiciliario cuando por problemas de salud no puedan ser tratados en la cárcel. Pero ahora se quiere generalizar. El gobierno de Macri dice que es tema de la justicia, pero ordena a los fiscales no apelar las decisiones de nuestros acomodaticios jueces. Peor aún, como tuvieron por lo menos unos 30 años de impunidad, la mayoría pasa los 70 años. ¿A qué apunta este humanitarismo, entre comillas? A que los juicios pierdan razón de ser porque todos tienen más de esa edad. Y así estaremos de nuevo frente a la impunidad. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Bueno, recordamos a aquellos que quieran comunicarse por mensaje de texto 3773-402431. Estamos por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42 el domingo 4 de 8 a 9 de la mañana. Cuando son las 8:38 de este día, sábado 3, digamos, en materia nacional, yo creo que más allá de que los diarios, la prensa oficialista, que hoy no son solamente los canales públicos, los medios públicos, creo que inclusive la TV pública y Radio Nacional casi no hablan de política, no necesitan. Macri no necesita de los medios públicos utilizarlos porque para eso tiene Clarín, tiene La Nación, tiene La Prensa, tiene El Cronista Comercial, tiene TN, tiene Canal 13, tiene Radio Mitre, tiene Canal 26, tiene Canal América, tiene muchísimos medios privados al servicio de proteger mediáticamente a Macri. Entonces, por ejemplo, anoche, mientras la mayoría de los otros canales como C5N o CN23, incluso Crónica, comentaban la marcha, ¿qué hacía TN? Y bueno, y comentaban, seguían con la novela de Lázaro Báez. Bueno, sin duda la marcha fue multitudinaria, algunos hablan de 150.000, 200.000 personas de todo el país, con concentraciones previas en Santa Fe, en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata. Por lo menos no escuché a nadie de los periodistas amigos de Macri decir que iban por el choripán, una forma de faltar el respeto y subestimar a los de abajo cuando salen a reclamar sus derechos. Es un llamado de alerta, tanto así que el ministro de Trabajo, que recibía normalmente a los sindicalistas de la CGT,
cuando las dos CTA le habían pedido audiencia al ministro de Trabajo, le dijo, manden nota por mesa de entrada, como diciéndole, como no dándole importancia. Luego de esta marcha, inmediatamente el ministro de Trabajo de Treaca dijo que va a recibir a las dos CTA. Porque además es una voz de alerta, porque no solamente gremios como la CETERA, ATE y otros que forman parte de CTA, sino que muchos sindicatos que están en la CGT, el caso de bancarios, el caso de docentes privados, las regionales de la CGT de Córdoba, de Rosario, de San Lorenzo, estuvieron presentes en la marcha. Incluso el gremio de camioneros, de los Moyanos. Entonces, un llamado de alerta. Ahora, cuando quieren hacer aparecer de que porque algún ciudadano que está enojado con Macri le haya tirado una o dos o tres piedras, se discute si eran una, dos o tres piedras sobre el auto de Macri en Mar del Plata, y por eso hay dos abogados que denuncian por sedición. Fíjese usted, ni siquiera Aldo Rico, cuando se levantó contra Alfonsín, fue denunciado por sedición. Ahora, algún ciudadano, porque tiró unas piedras sobre el auto de Macri, hay dos abogados que denuncian por sedición a Cristina y a otros dirigentes, porque dice que son los que están llamando al caos. Claro, para la gente de Macri, que la gente sale a reclamar por los despidos, por la suba de precios, los pequeños productores que salen a reclamar porque sus productos no pueden vender, las fábricas que cierran, salir a protestar por eso es sedicioso. Bueno, yo creo que es un llamado a alerta no solamente para el gobierno, sino para los sindicalistas de la CGT que están dudando todavía si tienen que salir a enfrentar en las calles a la política de ajuste neoliberal del Macri. Escuchaba al presidente de la Unión Cívica Radical, creo que en el programa Intratables, la verdad que es vergonzoso y lastimoso que el presidente nacional del partido que crearon Alain Irigoyen para defender los intereses de las clases medias y del país, y en parte de los trabajadores también, se esté desesperado discutiendo con un periodista que osó llamarle neoliberal a Macri. Se enojó porque le llamó neoliberal a Macri, el presidente de la Unión Cívica Radical. Bueno, con dirigentes de estos creo que el radicalismo va a seguir en su tendencia a desaparecer. Tanto así que ya hace unos cuantos años que el radicalismo siempre va a la cola de algún otro dirigente que no es radical. Ahora están buscando, se encolumnaron, antes querían encolumnarse detrás de Massa, luego terminaron encolumnándose a lo peor de la derecha, a aquel de quien Lilita Carrió en 2001 decía que era su límite porque era la corrupción, Mauricio Macri. Se terminaron encolumnándose detrás de la derecha, esa que Alfonsín decía que el radicalismo más vale que se prepare para perder las elecciones antes que tirarse a la derecha. Pues, ¿qué hicieron los dirigentes radicales? Por no perder unos cuantos puestitos, se tiraron a la derecha. Y hoy están buscando si se alinean, si siguen alineados algunos con Macri y si otros siguen alineados con Massa. Y bueno, hay radicales que también están en contra de Macri y tratando de hacer alianza con el kirchnerismo, el caso de Leopoldo Moro. Pero uno entiende que los radicales se junten con los socialistas o con sectores del peronismo más popular, pero con la derecha liberal es insólito. Pero está así. Stolbizer, bueno, ya sabemos, con Massa. Yo leí encuesta de Jaime, se escribe con H, Jaime, una encuestadora que no está ligada al kirchnerismo, decir que si el año que viene, hoy, de la encuesta que hizo hace una semana, el año que viene, se presenta la fórmula Scioli, candidata a diputado, Cristina, candidata a senadora, obtienen más o menos un 37% de los votos, parecido a lo que obtendrían Massa y Stolbizer.
como candidatos. Es decir, los sectores no kirchneristas, lo máximo que pueden juntar en la provincia de Buenos Aires son Massa y Stolbizer, porque los candidatos del macrismo, entre ellos Lilita Carrió, ninguno mide bien en provincia de Buenos Aires. Macri está sin candidato en la provincia de Buenos Aires. Incluso el otro día en el programa semioficialista de Intratables, mostraban, cuando estaba la gobernadora Vidal entrevistándose, encuestas que ponían por arriba de Macri, incluso a Vidal, creo que decía un 46, 47%, le seguía Macri con 41% y tercero le seguía Cristina. O sea que después de Macri y Vidal viene Cristina, pero lo ponían rapidito, cosa que no podamos leer, yo alcancé a leerlo. Pero los mismos sectores del macrismo, de Massa, y sobre todo los dirigentes peronistas que quieren diferenciarse de Cristina, están preocupados porque resulta que Cristina es la dirigente opositora que mejor mide en la provincia de Buenos Aires. Así que esa es la situación. Por eso es que Gioja no sabe si se va con ese grupo de gobernadores encabezado por el gobernador del Chaco y de intendentes, el Bordet de Entre Ríos, que quieren deskirchnerizar el peronismo, o mantenerse y tener relaciones con el kirchnerismo. Ahí está el presidente del partido que no sabe para dónde ir. Bueno, esta es la situación política. Fíjense otro caso del cinismo de Macri, que sigue diciendo, estuvo en la inauguración y ampliación de la fábrica Manaos. La fábrica Manaos de jugos ha crecido en los últimos 12 años gracias a las políticas de defensa de la industria nacional y de defensa del consumo de los argentinos que pudieran comprar cosas. En ese marco creció Manaos. Y yo no sé por qué los dueños de Manaos en realidad le invitaron a Macri y Vidal. Bueno, seguramente porque hay que quedar bien en la política de muchos empresarios, estar bien con todos. Entonces le invitaron a Macri y a Vidal y también, por supuesto, a la intendenta de La Matanza, porque en la fábrica de La Matanza. ¿Qué pasó? Macri puso como condición para ir que no esté en el palco, en el principal, la intendenta anfitriona, la intendenta de la ciudad de La Matanza, donde se hacía el acto. Y no estuvo, la tuvieron que bajar los propietarios de Manaos. ¿Qué dijo Macri en ese mismo discurso? Cuando habló rodeado, como siempre hace, los obliga a algunos trabajadores con cara de culo mal amanecido. En su discurso habló de aquellos que sigo viendo a diario enojados, queriendo pelear, confrontar, refiriéndose a los kirchneristas. El camino, decía, es escucharnos, dialogar, sumar. Estaba diciendo mientras hacía unos minutos había exigido que se le bajara a la intendenta de La Matanza, que no es alguien que anda tirando bombas verbales o una violenta opositora. El intendente de La Matanza simplemente lo malo que hizo fue haber presentado un recurso en la justicia para parar el tarifazo y lo logró, por eso estará malo Macri. Y además denuncia en cada vez que aparece en los medios de comunicación la situación de pobreza que se va agudizando en su partido, que es La Matanza. Entonces, este señor que habla de llamar a la unidad de los argentinos, que hay que dejar de pelear, que hay que dejar de confrontar, que hay que buscar la unidad, que hay que escucharse, que hay que dialogar, que hay que sumar, dice eso y hace otra cosa. Bueno, esta es la doble cara y el doble discurso del macrismo, confiado en que la prensa le va a cubrir. Desocupados, decían cuando el INDEC tuvo que reconocer que la desocupación de, creo que 5,9, alrededor del 6% que dejó el kirchnerismo, subió al 9 y pico %,
Dijo que no se podía comparar porque no sabía si los números del INDEC eran serios. Resulta que los índices de la ciudad de Buenos Aires, manejada por el macrismo, dicen que desde diciembre a la fecha, la desocupación en la ciudad de Buenos Aires es del 10,5%, todavía más alto de lo que dio el INDEC. Claro, pero el jefe de gabinete de Macri se da el lujo de decir, lo dijo en la UIA, el Día de la Industria, ayer, y lo dicen sin ponerse colorado, con toda seriedad dijo, el país hoy está mejor que hace un año. Y después se asustan cuando algún ciudadano le tira una piedra a Macri, o le tira algún huevo, o algo, cuando se enojan con el gobierno, porque están mal, porque están desocupados, porque no tienen, no alcanzan, no llegan a fin de mes. Bueno, fíjese otro título engañoso de uno de los diarios oficialistas, Clarín, el principal. ¿Cómo mienten a la gente? Tituló Furor por la lectura, porque había colas en una librería había colas para comprar libros. Ahora, ¿cuál es la verdad de la noticia? Clarín decía, la pasión por el libro, una larga cola para comprar. La realidad era que se trataba de una librería que estaba rematando libros, 3 por 10 pesos, porque tenía que cerrar, porque entre la baja de la compra más las tarifas no podía seguir manteniéndose. Una librería que cerraba es una noticia negativa, pues ¿cómo lo presentaba Clarín? Como una noticia positiva, que la gente estaba haciendo cola porque había furor por la lectura. Bueno, y finalmente no podemos dejar de decir algo sobre Brasil, y a eso vamos, nuestro artículo de esta semana. Vos me haces señas cuando... A ver cómo estamos de tiempo. ¿1 minuto queda? Está bien. 5 minutos. Bueno. Sobre lo que pasó en Brasil. Traidores y corruptos pudieron más que 54 millones de brasileños que fueron los que llevaron al gobierno a Dilma Rousseff. Antes Honduras, ahora Paraguay. A ver, hago un paréntesis porque acá dice, un mensaje dice, ¿y si Macri está haciendo todo mal, a usted le parece que volviendo Cristina todo se arregla? Perdóneme, pero el gobierno anterior no nos dejó un paraíso. Bueno, yo he publicado artículos acá diciendo cómo había dejado el país Cristina. Y no tiene nada que ver con lo que... Pero recordémoslo rápidamente. Y uno de esos, un economista que es liberal, como es Broda, reconoció, anteayer por ahí, que Macri está aprovechando una de las cosas positivas que dejó el kirchnerismo, que es el bajo nivel de endeudamiento del país, pero que ahora de nuevo se está endeudando Macri. Ya de haber recibido, ya están cerca de 50.000 millones de nueva deuda. Y simplemente recordemos rápidamente cuánto estaba la inflación en octubre, cuando se anunciaba que Macri ganaba las elecciones. La oposición reconocía que andaba alrededor entre el 20 y el 25%. ¿Cuánto está hoy? 45%. La desocupación, 6%. Hoy, 10%. El endeudamiento estaba entre los países más desarrollados. Hoy estamos en unos 50.000 millones más de deudas. El famoso cepo cambiario, que a quién le perjudicaba a los grandes grupos económicos que tenían guardado dólares y sus cosechas, y que si el dólar subía ganaban plata, pero perdían todos los argentinos porque subía la inflación.
Los únicos favorecidos con ese famoso éxito de salir del cepo, que el dólar fuera de 10, 15, fueron los grandes grupos económicos, que tenían dólares guardados o cosecha guardada y pudieron cobrar. No le llegó ni siquiera al pequeño productor, y si no, los productores de Río Negro no estarían tirando sus frutas. La situación, el consumo. Basta con ver cómo los argentinos veraneaban en los años del kirchnerismo y cuántos hoy pueden darse el lujo de hacerlo. Son datos de la realidad, no tiene nada que ver con la ideología. Bueno, vayamos a nuestro artículo. Decía, antes Honduras y Paraguay. Las élites de derecha latinoamericanas han demostrado que no tienen ni escrúpulos ni límites cuando se trata de defender sus privilegios. Impusieron dictaduras sangrientas cuando les fue posible, acompañados y alentados siempre por los Estados Unidos. El triunfo de gobiernos que se proponían mejorar la situación de sus pueblos alarmó a aquellas élites ligadas a los poderosos del mundo. El desprestigio de su partido militar no hacía posible generar los golpes tradicionales. Entonces recurren a su prensa concentrada para engañar y manipular a la opinión pública. En Honduras apelaron al golpe tradicional, el ejército, porque el presidente Zelaya quería consultar al pueblo sobre una reforma constitucional que democratizara más el sistema político. Es decir, simplemente cuando el presidente quiso consultar al pueblo para hacer una reforma, lo echaron. En Paraguay simplemente los conservadores colorados tuvieron que convencer a los conservadores liberales, aliados del expresidente Lugo, para que lo traicionaran. Tuvieron el número necesario en el Congreso, como ahora en Brasil, y lo echaron. Hoy, si a cualquier paraguayo le pregunta por qué lo echaron a Lugo, creo que lo único que se les va a ocurrir es decirle, y bueno, y porque tuvo hijos, porque no tuvieron nada de qué acusarlo. Otros intentos. Antes lo intentaron con Chávez, Evo Morales y Correa de Ecuador. El objetivo de Máxima en 2009 era también lograr la renuncia o la destitución de Cristina. El vicepresidente Cobos, al igual que el de Lugo y el de Dilma, estaba listo para reemplazar a quien fuera su aliada. No tuvieron éxito. El error de Dilma. Seguramente el principal error de la expresidenta brasileña fue haber cedido a las presiones de los grupos económicos y aplicar una política de ajuste neoliberal, como le querían exigir a Cristina. Tal vez pensó que con eso los conformaría. En realidad lo que logró fue que esos grupos tomaran nota de su debilidad y fueran por más. Si Dilma hubiera defendido los logros de la era del PT, el Partido Trabalhista, el Banco Mundial destacó hace poco que Brasil es el país en el mundo que más bajó la pobreza entre 2001 y 2014. Si Dilma hubiera defendido esos logros, seguramente miles de brasileños hubieran salido a las calles en su defensa y los ricos, corruptos y traidores que la derrocaron hubieran pensado dos veces antes de hacerlo. Las culpas de los populares. Los casos de corrupción en los gobiernos populares también afectó y afecta su credibilidad. Aunque también se dan casos de honestos funcionarios a quienes la prensa concentrada acusa falsamente de corrupción y la gente o cree o por lo menos duda. A Dilma no pudieron encontrarle ningún hecho de corrupción. La echaron igual. Un tema fundamental es analizar el financiamiento de la política. Los poderosos tienen la financiación de las grandes empresas y de sus propios recursos. Los partidos populares carecen de esa ventaja. ¿Cómo se financian en un sistema que cada vez más depende de los medios y las redes sociales encaradas como empresa? Y el otro tema, los juicios políticos. Según la reconocida entidad Transparencia de Brasil, el 60% de los congresistas brasileños que echaron a Dilma tienen denuncias de sobornos, mal manejo de fondos públicos y hasta asesinatos. Por eso, todo juicio debiera ser ratificado luego por la voluntad popular mediante un plebiscito. Bueno, nos queda un minuto. Esta es la realidad, pero quiero volver a
al mensaje este que nos preguntaba que dice, el gobierno anterior no nos dejó un paraíso. No. Primero tengo que agradecerle a aquellos que nos escuchan, aun que no estén de acuerdo, tenemos que agradecerle. Yo también suelo escuchar. Por ahí gente con los que no estoy de acuerdo, porque es importante escuchar en serio, no como dice Macri esto de escuchémonos y después le echa el intendente al palco. Es importante escuchar, así que yo le agradezco a todos aquellos a los que están de acuerdo. Yo siempre, cuando alguien me dice que escucha mi programa, no le pregunto si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que digo, sino si se entiende. A mí me basta con que se entienda. Después podremos estar de acuerdo o no de acuerdo y dar argumentos o a favor o en contra. Pero lo importante es que entendamos. ¿Llegamos a la hora? Con esto nos despedimos hasta el próximo sábado de 8 a 9 de la mañana por Radio Chart, Radio Taqui FM del Pueblo y por LT42 domingo de 8 a 9 de la mañana.